Historia de la península española. En esta lectura empieza diciendo que el castellano es la lengua romance de mayor difusión en el mundo actual. Se habla en casi toda la península ibérica, en el sudeste de Estados Unidos, en todo México, en toda América Central y América del Sur, a excepción de Brasil y Guayanas, y es la lengua de un grupo minoritario en Filipinas. Sabemos que la lengua evoluciona inevitablemente, pero a pesar de estos cambios debe de existir una unidad lingüística para que así haya una comunicación eficaz y fluida entre los hispanohablantes. Continuamos con hasta la llegada del latín, las lenguas prerromanas. Cuando los romanos llegan en el 218 a.C., al norte de la península ibérica se hablaba lo que hoy es el euskera. Por tanto, esta lengua no procede del latín. Además, en el centro y el noroeste de la península encontramos la presencia lingüística de los ligures. También están los celtas, que llegan desde el sur de Alemania hacia el siglo VII a.C. 1.3. La lengua latín. Con la llegada de los romanos, desaparece una gran cantidad de lenguas, a excepción de los vascuence y euskera. En el año 218 a.C., los romanos luchan contra los cartagineses y conquistan la península. Mientras esto sucede, el latín dominó las lenguas prerromanas. Solo un país vasco no sufrió la dominación. El latín de habla vulgar es el que ellos conocían como coloquial, y se llama así para distinguirlo del utilizado en las grandes creaciones literarias romanas. 1.4. La lengua de los pueblos germánicos. Durante el siglo V después de Cristo, los llamados pueblos bárbaros germánicos invaden la península ibérica. Eran tribus de suevos, vándalos y alanos. Los más importantes fueron los visígodos, que eran los más civilizados, y se asentaron sobre todo en la meseta castellana. Los visígodos se adaptaron a la cultura y al latín vulgar que se utilizaba en España, pero dejaron muchas palabras llamadas germanismos, que son aquellas palabras, modos, giros o vocablos provenientes del idioma alemán aplicados al idioma español. Unas de estas palabras fueron ganso, aspa, espía, tapa, etc. También el sufijo, que viene siendo el afijo que se añade al final de una palabra o de su raíz para formar una palabra derivada. En este caso, la terminación engo. Uno de sus ejemplos, abolengo, realengo. Y nombres como Álvaro, Fernando, Rodrigo, Gonzalo, Alfonso y Ramiro. 1.5. La lengua árabe. En el año 711 se produce la invasión árabe. Diversas tribus en Arabia inician guerra santa siguiendo la doctrina de Mahoma. Para conquistar España solo necesitaron 7 años. Frente a la Europa cristiana y romano-germánica se alza el Islam. Los árabes, sirios y berberiscos no traen mujeres, se casan con hispanogodas, toman esclavos gallegas y vascas. 1.6. El castellano primitivo. La llegada de los pueblos germánicos y la península ibérica produjo la pérdida de unidad del latín y la aparición de variantes del mismo en distintas zonas geográficas. Aparecen las lenguas románticas o romances españolas. En las lenguas romances se escriben las jarchas, pequeños textos de amor de 2, 3 o 4 versos. El vasco, en cambio, permaneció aislado y sin alteraciones con el paso de los siglos, gracias a su situación geográfica. Dialectos. Al norte, el gallego portugués, el leonés, el castellano Cantabria, el navarro aragonés y el catalán. Al sur, los dialectos mozárabes. De esta manera se va formando el actual mapa lingüístico de la península ibérica, formando por 4 lenguas románticas: castellano, catalán, gallego y portugués, además de una nueva lengua no romántica, el vascuence. 1.7. Siglo del XV al XVII. Expansión del castellano. Inciso A. Siglo XV. Por toda Europa se extiende el humanismo que fija el latín como modelo a imitar, teniendo muchos seguidores entre los autores. Esta corriente considera a las lenguas romances como de inferior categoría y se propone hacer un castellano a imagen y semejanza del latín. Paralelamente a esta tendencia culta, la lengua romance continúa su marcha imparable en el habla coloquial y en la literatura.
Los poemas épicos y líricos del romancero recogen esa beta popular del lenguaje, elevada ya a niveles de gran perfección formal. En la época de los reyes católicos, el castellano domina sobre las demás lenguas peninsulares. El leonés y el aragonés quedan reducidos a su condición de lenguas rurales y familiares. Para 1492, Helio Antonio de Nebrija, gran humanista español, publica su Gramática Castellana, la primera de las lenguas románticas a las que servirá de modelo. Pretendía definir, codificar y preservar la estructura del castellano de cara al futuro. 1.7. Inciso B. Siglos XVI y XVII. Renacimiento y Barroco. El latín sigue siendo la lengua usada en las universidades y aunque en cada nación se afirma el propio idioma, se le sigue considerando como modelo. La lengua romance será más perfecta cuanto más se acerque al latín. Siglo XVII. El contacto entre España e Italia fue muy intenso en esa época y por esa razón nuestra lengua es influida por la lengua italiana y entran palabras como cortesano, novela, carnaval, terremoto, capricho, grotesco, galería, fantasía, asalto, emboscada. Al léxico español se incorporan galicismos como ocre, corcel, barricada, bayeta, brocha. Italianismos, aguantar, capricho, novela, campeón, escopeta. Lucismos, mermelada, caramelo, bandeja, mejillón, carambola. Por el contacto que hay con estos países y también palabras de las lenguas indígenas americanas, fueron patata, chocolate, tiburón, huracán, jauja. El español moderno y contemporáneo. En el siglo XVIII se desarrolló en las universidades un movimiento muy favorable sobre el uso del castellano, encabezado por Feijoo y apoyado por jovellanos, ambos poetas y escritores. En 1713 se hace la publicación del Diccionario de la Lengua Española, mismo que ha tenido 22 ediciones, la última en el 2001. En 1741 se hace una modificación en donde se sustituye en lugar de PH la letra F, como en la palabra filosofía, y TH por la letra T. El sonido GS, como en la palabra sexto, se representa con una X. En 1771 se obligó a enseñar la gramática de la lengua española en todas las escuelas. Siglo XIX. Los movimientos literarios, romanticismo y realismo contribuyeron mucho a la creación de nuestra lengua actual. Durante este siglo se logra superar una prueba muy dura que sufre el idioma español: la independencia de los países hispanoamericanos. Los cambios han fluido en el idioma español a lo largo del siglo XIX. Ciencias, filosofía, el progreso técnico, etc., que exige la ampliación de las nomenclaturas. Siglo XX. Damaso, Goya y Lopeza estudiaron el castellano a profundidad, mismo que tuvo una configuración influenciada por la extensión de la cultura general, la presencia masiva del radio y la televisión. Otra de las modificaciones es la utilización libre de las letras SP, como en la palabra psicología, la CH y la L como letras independientes. El castellano es una lengua que llega hasta Hispanoamérica, la lengua romance más hablada del mundo. Actualmente es el idioma de más de 350 millones de personas, seguidos el portugués, el francés y el italiano. Aunque seguimos teniendo anglicismos técnicos científicos por parte de Estados Unidos, palabras como Wi-Fi, clip, blog, bullying, etc.